Muy bien. Ahora les voy a pedir una tercera encuesta, por favor. Y esta es relacionada con su área de especialización, ¿no? Aunque pueden ser varias, lo importante es escoger la primera o la principal, ¿no? Sobre la que ustedes eh, imparten su docencia. Sí, ahora al final regresaré a las encuestas, a todas, por si hay alguno que quedó en responder. No se preocupe. A ver, un segundo. Un segundo. Segundo. Voy a poner una adicional que es empresa para todas las titulaciones relacionadas con, una disculpa, la reiniciaré, de empresa para poner áreas de conocimiento relacionados con negocios, ¿no? Ya sea economía, finanzas, marketing, para que puedan depositarlo. Una disculpa, pero la vuelvo a reiniciar. Sí, en el caso de derecho, también podrían ponerlas, bueno, si me permiten, en humanidades, ¿vale? Los que son de derecho. Sí, bueno, cuando digo ciencias, generalmente pues está física, química, biología, para que puedan ponerlo, ¿vale? Igual ciencias de la salud, que son tan amables. Sí, Judith, puedes utilizar la herramienta que consideres necesaria para el curso, claro. Muy bien. Voy a hacer otra pequeña encuesta sobre para conocer si utilizan habitualmente tecnologías para la práctica docente, ¿no? Si son tan amables de ayudarme a contestarla. Muy bien. Muchas gracias por contestar estas preguntas. Ya estoy casi terminando, ¿no? De hacer alguna de estas preguntas. Eh, Sobre todo con su familiaridad con la inteligencia artificial, ¿no? Si me ayudan también, por favor. Muy bien. Imagino que habrá profesores de tecnología que impartan
algún tipo de contenido de IA, eso está muy bien, pero bueno, también es importante conocer, digamos, el perfil de todos vosotros. Muy bien. Si me permiten hacer otra más sobre el uso que le dan con independencia de los motores que se pueden emplear. También me gustaría que me ayuden a responder. Hola, no tenemos chat de WhatsApp. Entiendo que se escucha bien al presentador, que desde luego soy el único que podría ahora en este momento hablar. Y si alguno no escucha, le recomiendo que revise la configuración de su aplicación. Gracias, Lidia, por confirmarlo. Y por último, quisiera preguntar sobre cómo creen ustedes que les puede ser útil la IA generativa en diferentes aspectos de su labor docente, ¿no? Eh, Muy bien, esta sería la última, por favor. A ver, un segundo, que lo voy a pasar como opción de múltiples respuestas. Por favor, pueden escoger más de una si son tan amables. Es decir, si la expectativa que ustedes tienen en lo que puede impactar pues el aprendizaje puede ser más de una, ¿no? Estupendo.
Bueno, pues muchas gracias por haber respondido eh, a estas encuestas, ¿no? Al finalizar, si hay alguno que, que aún falta bueno, pues por consultar, ¿no? Las habilitaré nuevamente para que me hagan favor de responderlas. Denme un segundo para poder. Vale, déjenme ocultarlas. Bien. Bueno, pues primeramente, buenas noches a todos. Mi nombre es Jorge Torres, soy quien impartirá estas dos siguientes bloques, es decir, estaremos esta semana lunes, miércoles y viernes en este mismo horario y además estaremos el lunes de la próxima semana también en el mismo horario. Estoy muy contento de poder estar aquí con todos ustedes, compartiendo uno de los contenidos que tiene que ver con quizá esta labor que todos hacemos con mucha vocación y que es la aplicación de la inteligencia artificial a la educación. En esta ocasión, yo trabajaré principalmente en estos dos bloques de contenidos. Déjenme compartir mi pantalla para que podamos ver las presentaciones. Aquí lo tengo. Está perfecto. Bien, entonces un segundo, por favor, porque acabo de actualizar mi pantalla. Si me pueden confirmar, por favor, si ahí la pueden ver. ¿Sí? Creo que se ve perfectamente, pero quisiera verificarlo con ustedes. ¿Vale? Creo que ahí se ve perfectamente, ¿no? Muy bien. Bueno, como decía, yo estaré haciéndome cargo de este curso de IA generativa aplicada a la educación y estaré principalmente en esta sesión 1, bueno, pues aportando todo lo que sea de mi parte para poder comprender diferentes aspectos de la IA generativa, algunos conceptos y tecnologías y herramientas que seguramente podrán ser muy útiles a la hora de desempeñarnos como profesores. Primeramente quisiera presentarme, mi nombre, ya lo he dicho, soy Jorge Torres, yo soy el director de la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología de la Universidad Internacional de La Rioja y pues evidentemente estoy con mucho interés y gustoso de poder compartir todos estos materiales. Como ustedes saben, todo el programa, un segundo, déjenme compartir en la parte frontal, porque si no va a ser un poco complicado que yo les esté, a ver, esto lo voy a poner aquí, y esto, creo que aquí se va a ver mejor, ¿vale? Ahora sí. Creo que ahí se ve bastante mejor mi pantalla, ¿no? Bien. Perfecto. Bueno, pues todo el programa, como ustedes lo habrán recibido, consta de 6 bloques. El primero, que ha sido un bloque introductorio y que lo ha llevado a cabo Luis Miguel Garay, sobre introducción a la inteligencia artificial. Yo creo que para nosotros es muy relevante, por lo menos, tener una visión general
de cómo la IA se ha desarrollado en el tiempo y sobre todo algunos aspectos que son interesantes poder entender y sobre todo cómo han sido entrenadas tecnologías mucho más actuales relacionadas con la IA generativa. En este bloque número 2 trabajaremos con algunos conceptos introductorios de la IA generativa, ¿no? También veremos cómo podemos emplear la IA generativa en diferentes aspectos que nos podrá ser útil en nuestras diferentes labores en la educación, tanto en la parte de docencia como en otro tipo de labores que podemos llevar a cabo en nuestro quehacer educativo, ¿no? Por eso era muy importante comprender el perfil de cada uno de ustedes, a manera de entender, digamos, qué tan familiarizados están con esas tecnologías, de qué áreas de conocimiento son, qué niveles de estudios ustedes imparten y, sobre todo, cómo puede contribuir o qué expectativas podemos tener sobre la contribución de la IA generativa en nuestra labor docente. También en este bloque empezaremos a hablar sobre el prompt engineering, que es una ingeniería de el desarrollo de preguntas que podemos hacer a los modelos de IA generativa, los LLMs, y que de alguna manera buscan que a través de estos conocimientos y recomendaciones o buenas prácticas del prompt engineering nosotros podamos contextualizar de la mejor forma posible a la IA generativa y a partir de esto tener respuestas que se puedan adaptar o ajustar mejor a las necesidades de quien solicita información relevante de un prompt. También veremos algunas herramientas de IA generativa aplicadas a la educación. Esto lo haremos en este bloque. También en el bloque 3, que yo también estaré a cargo, veremos cómo la IA generativa puede ayudarnos en tareas de diseño curricular, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros, como profesores, tenemos interés de diseñar un programa de estudios para poder desarrollar una serie de objetivos formativos o aprendizajes relacionadas o vinculadas con competencias o resultados de aprendizaje? Bueno, pues también con estas herramientas podemos diseñar la currícula, podemos, a partir de objetivos claramente identificados, objetivos de aprendizaje, podamos desarrollar el diseño de la instrucción, ¿no? Es decir, qué tipos de itinerarios podemos crear a partir de aproximaciones didácticas que sean convenientes para poder desarrollar esos objetivos de aprendizaje. También, en este bloque número 3, veremos cómo diseñar actividades de aprendizaje lo más enriquecidas para poder hacer de nuestros programas, nuestros cursos, nuestras actividades dentro del salón de clase lo más alineadas al desarrollo de las competencias, pero también lo suficiente retadoras para que nuestros estudiantes puedan llevar a cabo su labor de aprendizaje con más interés, ¿no? También, como es lógico, muchas de las herramientas de IA generativa pueden ser útiles para la elaboración de contenidos, ya sea contenidos en diferentes formatos, ¿no? Textuales, multimedia, imágenes, para que podamos utilizarla para facilitarnos y acelerar ciertas labores que en ocasiones podrá llevarnos tiempo de elaborar, ¿no? Y finalmente veremos cómo la IA también nos permite desarrollar instrumentos de evaluación para poder medir, ya sea de forma evaluativa o no evaluativa, es decir, evaluaciones que permitan el aprendizaje de nuestros estudiantes a través de la IA generativa, ¿no? Y todo esto utilizando ingeniería del prompt para poder utilizarlo de la mejor forma posible en nuestro contexto. Muy bien. Veo por ahí que algunos no me escuchan. Yo quiero suponer que es porque tienen algún problema de configuración de sus ordenadores, ¿no? Porque entiendo que el gran grupo sí puede escucharme, ¿no? Que está bien el audio. Perfecto. Muchas gracias por confirmar. Bien, quisiera empezar a manera introductoria
¿no? Pues en el momento que nos encontramos actualmente, ¿no? Prácticamente todos los días encontramos estímulos relacionados en cómo la IA está transformando las organizaciones, las empresas, los procesos y la manera de llevar a cabo nuestras labores, que a veces son cotidianas, a veces son intelectuales, a veces son creativas, pero que la IA aporta valor a la hora de construir ciertas tareas que el humano lleva a cabo, ¿no? A mí personalmente me gusta tener conocimiento cómo evoluciona eh, pues el mercado laboral o qué requerimientos están teniendo las organizaciones sobre los perfiles profesionales, ¿no? Que en otro contexto, creo que nosotros somos conscientes como profesores universitarios que gran parte de los que están en esta sesión, por lo que he visto en la encuesta, eh, generalmente desarrollamos cursos, asignaturas, materias para poder formar a nuestros estudiantes en las diversas salidas profesionales que logran a través de formarse en unos estudios universitarios, ¿no? Y es verdad que hoy podemos presenciar una revolución en el mercado laboral porque precisamente la IA está transformando cómo las empresas y las personas colaboran. Por poner algunos ejemplos, ¿no? Hoy vemos con alguna maravilla cómo la IA generativa es capaz de poder desarrollar eh, elementos gráficos, en este caso con un nivel de estética importante para poder utilizarlo pues en diferentes contextos o por gusto personal, ¿no? Es decir, herramientas como Midjourney, que es un modelo que se basa en un modelo creado por OpenAI, en este caso Dalí, que son capaces de poder un creativo, un creador, un diseñador, elaborar una pieza como la que vemos en pantalla, ¿no? A través de interactuar con un modelo. También, pues estas herramientas pueden ser utilizadas para, bueno, pues llevar a cabo labores publicitarias o incluso artísticas, ¿no? Ponemos el ejemplo siempre de esta obra, ¿no? Que es una obra que fue presentada a un concurso, que fue presentada en un concurso eh, y que pues un autor, un creador digital, en lugar de utilizar herramientas tradicionalmente utilizadas en el diseño digital, como pueden ser Adobe, Photoshop o Illustrator o otro tipo de herramientas para poder diseñar una pieza digital, pues él ha utilizado la IA generativa para poder, al interactuar con esos modelos, con esas herramientas, crear una obra como esta, ¿no? Y que además de crearla con una herramienta distinta a lo que habitualmente utilizan otros diseñadores, lo ha presentado en un concurso como una obra creada por él a través de una herramienta de IA generativa, ¿no? Evidentemente, pues esto no es lo habitual, pero pues también podemos cuestionar si esto es válido para llevar a cabo una labor creativa, ¿no? Desde luego, al aplicar a este concurso, de hecho fue una pieza que ha sido ganadora de este concurso sabiendo que fue creada con una herramienta distinta a lo que habitualmente los diseñadores utilizan, ¿no? Esto desde luego plantea interrogantes, dilemas que pueden ser éticos y que desde luego, pues al ser parte de un uso novedoso de la tecnología, pues desde luego es rompedor, ¿no? Incluso, pues, de alguna manera, podemos plantearnos diferentes formas de reflexionar alrededor de esta actividad. Lo que es un hecho es que eh, estas tecnologías se están utilizando por organizaciones, por personas y que desde luego está transformando sustancialmente nuestro trabajo, ¿no? Eh, Como decía, una obra como esta ha sido ganadora de un concurso. También podemos utilizar, bueno, pues para otro tipo de labores, ¿no? Como elaborar algún tipo de contenido
científico o artístico, ¿no? En este caso textual, que de alguna forma nos permita interactuar, ¿no? En el mundo del software también eh, si les parece bien, veo que están haciendo algunas preguntas. Yo en algún momento daré unos pequeños espacios para que me puedan preguntar y yo estar pendiente de las preguntas e intentar responderlas, ¿no? Entonces, si les parece, cuando yo les dé paso a preguntas, me voy a retomar algunas que ya han hecho para intentar responderlas y luego, si quieren hacer alguna más, hacerlo, ¿no? Pero sí les pido que mientras estén en una conversación sobre algunos slides, no hagan preguntas porque si no, no podré retomarlas para responderlas, ¿vale? Otro caso es el mundo de software. Aquí, por ejemplo, yo puedo a través de un modelo, en este caso he utilizado el GPT-4, ¿no? Yo puedo, a través de instrucciones muy sencillas, como escribir un código en Python para implementar un juego, en este caso básico, de mm, pues de algún juego, ¿no? En este caso de buscaminas, ¿no? Pues yo con muy poca información, puede ser un Pac-Man, un buscaminas, pues puedo desarrollar código de una forma automática, ¿no? Y ágil. Sobre todo quienes somos profesores de informática, a veces tenemos, eh, digamos, inquietudes respecto a cómo nuestros estudiantes realizan ejercicios que nosotros les pedimos. Bueno, pues hoy la IA generativa es capaz, como podemos ver, a instrucciones muy sencillas, poder elaborar código, ¿no? Y esto quizá nos pueda alertar o nos pueda alarmar. Sin embargo, también es muy pertinente hacernos la pregunta de cómo nosotros podemos hacer que nuestros estudiantes puedan utilizar estas herramientas para poder aprender, ¿no? Y también para poder valorar, ¿no? También, por ejemplo, para el diseño de bases de datos, nosotros podemos, a través de esta IA generativa, llevar a cabo o generar código quizá muy técnico de diseño de un modelo de datos que son requeridos a veces en ejercicios académicos, pero también en otro tipo de labores que no son académicas. Dicho de otra forma, la industria de software hoy utiliza todas estas herramientas para incrementar su capacidad productiva a través de la IA generativa. Anticipándome un poco, aparte de la presentación, vemos con agrado que ciertos sectores, ciertas industrias, de forma muy organizada, pueden emplear la IA generativa en diferentes contextos, ¿no? En este sentido, pues todos sabemos que esta tecnología, especialmente ChatGPT, aunque hay otros motores, ¿no? Claude, Bing, que en este caso fue sustituida por una nueva versión por Google, y que tenemos a nuestra disposición diversos motores, pero quizá la que más se ha popularizado, ¿no? En el año 2022 y que fue lo llamativo, cómo es que en tan poco tiempo, cómo llegó a 100 millones de usuarios, eh, que es una cifra de empresas unicornio y que estas lo han alcanzado pues, en mayor tiempo. Por ejemplo, Spotify, que a los 11 años pudo lograr sus 100 millones de usuarios, ¿no? O en el caso de Facebook, en 4.5 años, o en el caso de Instagram, en 2.5 años, ¿no? Y cómo ahora OpenAI, en este caso GPT, solo en 2 meses fue capaz de poder utilizarse por más de 100 millones de usuarios, ¿no? Esto significa que más allá de la novedad, porque estas cifras cada día se van pulverizando, cada día hay más usuarios, pues desde luego esto hace pensar que es una tecnología, primero, que es una tecnología altamente democratizada, porque está al alcance de prácticamente cualquier persona que tenga un dispositivo, ya sea móvil o una computadora, y tiene accesos gratuitos para poder interactuar con estos modelos preentrenados. Desde luego, todas estas cifras no solo son de usuarios, sino también son de desarrolladores que están interactuando constantemente con todas estas plataformas para poderlas cada día hacerlas más potentes, más ágiles y, desde luego, con una capacidad de acceso amplio y democratizado, ¿no?
En el mundo del software, quizá para los que no provienen de esta disciplina, poner estas marcas, estos iconos, no dice mucho, ¿no? Pero por un lado, marcas como OpenAI, que en el año 18 adquirió, en este caso Microsoft, adquirió un repositorio de código conocido como GitHub por una cifra, bueno, pues nada despreciable, 7.5 millones de dólares, ¿no? En el 18. Esto básicamente lo hace porque tenía un interés muy claro de poder los modelos entrenarlos a través de todos estos códigos que han desarrollado millones de desarrolladores en el mundo, para poder entrenarlo con capacidades para poder analizar código y crear código como el que yo les he enseñado hace un momento. Esto dicho de otra manera, bueno, pues hoy tenemos esa gran posibilidad de poder desarrollar software con modelos preentrenados a partir de esta información que ha sido desarrollada por millones de desarrolladores de software. Nosotros sabemos que hay herramientas que utilizan como base modelos desarrollados por OpenAI, en este caso Copilot, pero hay una herramienta muy particular que se llama GitHub Copilot y que no es otra cosa más que una herramienta que permite, que se entrenó con código, como he dicho hace un momento, pero que también me permite crear código automatizado, ¿no? Este es otro ejemplo de cómo la IA generativa es capaz de ser útil de forma muy profesional. Y pongo este ejemplo porque a veces nosotros en nuestra labor docente tenemos miedos o tenemos inquietudes respecto al resultado que puede producir una herramienta como OpenAI o Claude y otras herramientas, y que, bueno, pues el fundamento que puede tener a la hora de ayudarnos a elaborar una serie de recursos educativos, instrumentos de evaluación, ¿no? Pero su base principal se encuentra en el entrenamiento que ha recibido con millones de datos para poder generar respuestas que son, pues evidentemente, que nos maravillan por el resultado que habitualmente tienen y que a través del tiempo, en el corto tiempo, desde que salió estas primeras versiones en el año 22 al día de hoy, que estamos a finales del 24, cómo ha evolucionado de forma relevante, ¿no? Y que iremos viendo durante el curso. En el caso del mundo del software, creo que es importante decir que hoy en día el 40% del código que se genera en muchas empresas, sobre todo aquellas empresas de alto nivel de calidad, pues el 40% es desarrollada por una labor automatizada, ¿no? Es decir, muchas de las tareas humanas que realiza la industria del software se llevan a cabo a través de mecanismos automáticos, ¿no? El 40%. Y también, en este caso, pues hay una satisfacción por estas labores automáticas que se hace en un 75%. Es decir, los desarrolladores se encuentran cómodos, felices por el resultado que tiene la IA generativa para llevar a cabo una labor de desarrollo de software, ¿no? Esto significa que nosotros podemos elaborar de forma muy acelerada código a través de todas estas tecnologías. Desde luego, es importante pensar que, pues que el mundo digitalizado, esa ventana tecnológica entre lo que hacen las personas y las tareas que hacen la tecnología, cada vez es una brecha que se va equilibrando, ¿no? En este sentido, pues estudios como el que se encuentra en el Foro Económico Mundial, que estudia el futuro del trabajo, nos hace ver que en el año 25 las tareas que realizan los sistemas automatizados o la inteligencia artificial cada día se acerca al 50% de las tareas. Y otro 50% de las tareas que se llevan a cabo en una organización son llevadas a cabo de forma manual. Por dar algunos ejemplos, en la industria alimentaria, quizá una labor que anteriormente se llevaba a cabo de forma manual, como es clasificar frutas, ¿no? A partir de su color, su madurez, su tamaño, pues hoy en día vemos procesos ampliamente automatizados que utilizan la inteligencia artificial
la visión por computadora, la robótica, la sensorización para poder llevar a cabo tareas automáticas. También en sectores que son muy tradicionales, como puede ser la agricultura, ¿no? Y sobre todo con la necesidad que tenemos de alimentar un mundo cada vez más poblado, pues la inteligencia artificial ayuda a mejorar esos procesos. Hoy en día vemos en muchos países, y no solo europeos ni estadounidenses, sino también en América Latina, estas tecnologías en donde tenemos autos no tripulados que utilizan inteligencia artificial para poder tripularse, tomar decisiones, coches autónomos, como hoy en día se hacen pruebas de coches autónomos para el transporte habitual de las personas, ¿no? Pues esto lo vemos en la agricultura de precisión. Se llama agricultura de precisión porque con mucha precisión autos o coches no tripulados son capaces de sembrar. Una vez sembrada una semilla, son capaces de analizar a través de imágenes si necesita riego, con qué intensidad, si necesita un fertilizante, si necesita un agroquímico. Y no solo eso, es capaz de, tras analizar estas imágenes, como el caso que vemos aquí, poder aplicar por zonas muy concretas esos productos, tanto fertilizantes como agroquímicos, que permitan desarrollar una planta con mayor precisión, ¿no? Y también, una vez lista la planta, es capaz de poder hacer una cosecha y empaquetado para poder distribuir alimentos. Esto evidentemente hace que muchos sectores tengan que reentrenarse, ¿no? Para poder llevar a cabo labores con la inteligencia artificial. ¿Qué quiero decir? Pues el agrónomo que habitualmente se forma en las universidades incorporará conocimientos tecnológicos para poder llevar a cabo su labor, ¿no? Y en este caso, en la planificación, la programación, el análisis de datos, para que pueda aportar valor en este sector, en este caso de la industria, bueno, pues de la agricultura, ¿no? Otros servicios, eh, estos servicios, ahora responderé a esas preguntas, Edgar, que son muy interesantes. Estos servicios que llevamos a cabo por telemarketing, ya sea para asesorar a un cliente, para hablar acerca de un producto, para tratar incidencias que un cliente tiene, ¿no? Es decir, esa atención al cliente que muchas veces se hace a través de grandes grupos de asesores o de personas que trabajan en un call center para hacer labores de atención al cliente o de venta, pues también estas tareas se están siendo sustituidas por robots, ¿no? Por agentes virtuales que ayudan en un formato textual, pero también auditivo, llevar a cabo conversaciones con clientes, ¿no? Esto evidentemente hace que se transforme sustancialmente la labor que llevan a cabo, bueno, pues las personas, ¿no? Por aquí pregunta un compañero, ante tanta automatización, ¿cómo cambia la profesión de docente? Pues casi como en todas las áreas, como he dicho en el mundo del software, pues la IA generativa seguramente puede aportar diferentes aspectos eh, relevantes a nuestra labor docente, ¿no? Por ahí siempre nos cuestionamos si va a sustituir la labor humana la IA generativa, no solo para la docencia, para las ventas, para la agricultura. Pues desde luego muchos apuntan a una respuesta que es lógica y que desde luego no está orientada a la sustitución de las personas. Lo que sí va a ocurrir es un cambio de pensamiento, una transformación de ese mindset, ¿no? Para poder llevar a cabo una labor. Es decir, desde luego, y sobre todo, me gustaría poner en palabras en palabras de la directora general de la UNESCO, ¿no? Que hace relativamente poco bueno, pues hizo algunas declaraciones relacionadas con esto, ¿no? Es decir, la IA transformará profundamente la educación y se van a resolver los métodos que nos va a permitir
revalorizar o revolucionar los métodos de enseñanza, es decir, todas las actividades que nosotros diseñamos para que nuestros estudiantes aprendan, porque no solo tiene que ver con la labor que hacemos nosotros como docentes, sino también el uso de estas herramientas por parte de nuestros estudiantes, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo, que es muy simple, pero al mismo tiempo es muy simbólico. Seguramente nosotros, cuando nuestros estudiantes, antes del invento de la calculadora, los resultados de aprendizaje, el tipo de actividades, el tipo de ejercicios, contemplaba el no uso de la calculadora. Sin embargo, cuando a partir de la existencia y la utilización de la calculadora, los retos que nosotros les planteamos a los alumnos son distintos, porque esta herramienta hace que los resultados de aprendizaje puedan ser diferentes y que la valoración que nosotros hacemos del aprendizaje del alumno sea contemplando el uso también de estas herramientas. Lo mismo pasó con la computadora, con el acceso a Internet y ahora, desde luego, con el uso de la inteligencia artificial. Hoy en día un estudiante puede hacer de forma muy sencilla actividades que tradicionalmente nosotros encargamos a nuestros estudiantes. Sin embargo, creo que es momento de reflexionar cómo pueden utilizar los estudiantes estas tecnologías, desde luego nosotros también, para poder desarrollar ciertos aprendizajes que seguramente ahora serán otros y complementarios, ¿no? Desde luego, toda esta inteligencia artificial ha transformado muchos sectores, muchas industrias y que lo hace con mucha precisión, ¿no? Ahora regresaré al tema de la IA en la educación, pero por profundizar un poco en el mundo del desarrollo de software. Decía hace un momento que estas tecnologías han sido entrenadas con gran cantidad de código para poder responder a partir de todo ese conocimiento a preguntas que unas personas pueden hacer. Por ejemplo, poniendo un caso muy típico de profesores que impartimos clase en asignaturas relacionadas con el software, ¿no? Informática, ingeniería de software, ciencias de la computación. Bueno, pues dentro de su proceso formativo, habitualmente los estudiantes aprenden a programar en lenguajes de programación y algoritmos, ¿no? A veces hay ejercicios que un profesor en una asignatura típica de informática, que suele llamarse estructura de datos o algoritmos, les pedimos a los estudiantes cosas como las que aquí aparecen en este ejercicio. Lo que ven ahí en pantalla es un entorno de programación, que se conoce Visual Studio, y que tiene incorporado, en este caso, OpenAI para poder desarrollar código automático, ¿no? Entonces, hay entornos que son muy específicos de quienes aprenden informática y que son utilizados para desarrollar código. Pero hoy en día, con instrucciones muy sencillas como la que aparece ahí, es decir, en esta parte del texto donde dice, yo le estoy pidiendo al motor crear una función en un lenguaje de programación que se llama Python para ordenar una lista de números bajo el algoritmo Quicksort, que es un algoritmo típico que utilizan los alumnos de informática, y además le pido una función para generar una lista aleatoria de números que luego finalmente quiero que utilice algoritmo para poderlos ordenar, ¿no? Si ustedes se fijan, hay incluso algunos errores para poder escribir y el motor es capaz de entender cuál es la semántica de la instrucción que yo estoy pidiendo. En este caso, si podemos ver el resultado de esa instrucción, pues en ese entorno de programación, la herramienta es capaz de poderme dar una serie de códigos que no solo son líneas de código, sino son líneas de código capaces de ejecutarse de forma correcta con una buena calidad, ¿no? Entonces, estos motores, este ejemplo pues trata de ilustrar cómo estos motores han sido suficientemente entrenados para diferentes usos, en este caso para desarrollar software en un lenguaje de programación, y que desde luego nos ayuda a acelerar de manera sustancial nuestra labor de programaciones o incluso en el aprendizaje de un lenguaje de programación. Otro ejemplo sería
por no detallar todos estos, yo puedo también bueno, pues utilizar estas tecnologías para poder aprender sobre estas tecnologías. Imaginar que yo tengo un código programado por alguien y yo puedo interactuar con esta herramienta para preguntarle, pues, cómo es que funciona ese método que acabo de implementar, ¿no? Que es el merge sort. Bueno, pues me da información coherente, con un cierto rigor académico para poder explicar el funcionamiento de un determinado algoritmo. Es decir, también nos permite poder utilizarla como un tutor que nos permita instruirnos, explicar ciertos aspectos, en este caso de un lenguaje de programación, ¿no? Sobre todo si nosotros damos formación en este tipo de asignaturas, también es capaz de documentar códigos, ¿no? Es decir, interpretar lo que observan para poder documentarlo de forma eficiente, ¿no? Sin quitar tiempo a un humano para llevar a cabo una labor documental, ¿no? Esto, desde luego, podemos extrapolarlo a otras labores, no solo al mundo de desarrollo de software. Por eso, como decía hace un momento, la frontera entre el hombre y la máquina cada vez se está transformando. ¿Esto qué significa? Que, como decía hace un rato, se estima que para el año 25 tareas relacionadas con la organización, con la empresa, se están transformando de forma radical para que sean elaboradas por humanos un 50% y otro 50% por máquinas. Hoy en día se estima, a partir de estos informes del futuro del trabajo del Foro Económico Mundial, que el 34% de las tareas relacionadas con el negocio son desarrolladas por máquinas y el 66% restante por humanos. Evidentemente, esto nos hace plantear pues, ese cambio de mindset en nuestra labor docente. Si pudiéramos ver o podemos preguntarnos en qué dominios de aplicación puede ser útil la IA o la IA generativa, ¿no? Claro que sí, Nelver. La extensión que estoy utilizando en Visual Studio es la de GitHub Copilot, ¿no? Que empleo para poder desarrollar código a través de Visual Studio, ¿no? Bien, los dominios de aplicación de la IA yo lo puedo agrupar en tres grandes aspectos, ¿no? El primero de ellos es cómo la IA generativa, que gran parte de la formación daremos en este subconjunto verde, que es para el diseño de entornos de aprendizaje, ¿no? Es decir, la IA generativa nos puede ayudar, por ejemplo, al diseño curricular. Un caso muy concreto, imaginar que yo quiero desarrollar un curso de programación en Scratch, ¿no? Para chicos o niños de 10 años que estudian la primaria, el sexto año de primaria, y quiero desarrollar un curso para que los estudiantes puedan aprender a programar, pero el objetivo de programar no es programar per se, sino que en una forma divertida los estudiantes puedan desarrollar el pensamiento computacional, ¿no? Un curso que yo quiera diseñar. Y es un curso que yo quiero impartirlo en 10 sesiones, cada sesión de 1 hora, sesiones completamente prácticas y que esas sesiones tengan un eje lúdico transversal para poder desarrollar cada una de las actividades lúdicas donde el alumno pueda aprender los conceptos y aplicarlos para poder programar sobre esa tecnología, ¿no? Bueno, pues yo contextualizando la IA generativa me puede recomendar un diseño curricular, es decir, me puede diseñar los objetivos, los resultados de aprendizaje, los temas, las sesiones, las actividades que yo puedo utilizar para desarrollar esa formación con ese contexto que yo lo he hecho. También puede ayudarnos al diseño de escenarios de aprendizaje. Para los que conozcan un poco de didáctica, yo puedo utilizar aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje de servicios, aprendizaje basado en investigación,
teoría de casos, es decir, diferentes didácticas para poder diseñar un ambiente de aprendizaje para que nuestros estudiantes tengan un resultado, unos objetivos formativos. También puedo utilizarlo para diseñar instrumentos de evaluación, actividades de aprendizaje. Puedo utilizarlo para tener un tutor inteligente para mis estudiantes. Imaginar que yo enseño física y yo puedo configurar la IA generativa para que esté disponible 24/7 a mis estudiantes para responder preguntas que puedan tener los estudiantes, ¿no? También puedo utilizarlo para crear contenido, para hacer labores de investigación, para que el alumno pueda hacer ejercicios de codificación, como lo hemos visto ahora, o ejercicios de matemáticas, o ejercicios de física, o ejercicios de robótica, ¿no? Es decir, para diseñar entornos personalizados de aprendizaje, IA generativa es muy útil. Y en este curso, especialmente en este bloque 2 y en el bloque 3, trabajaremos mucho con diferentes aspectos de la IA generativa para elaborar diferentes aspectos que se encuentran en el bloque o en el conjunto de color verde, ¿no? También en el bloque número 4 profundizaremos en otro tipo de herramientas que no son LLMs, pero sí se basan en ellos para poder desarrollar diversos tipos de contenidos, ¿vale? Por otra parte, y por ahí algún compañero preguntaba que si la IA generativa puede utilizarse en la administración, ¿no? En la gestión, en la parte administrativa, al igual que el sector educativo, también nos ayuda en la automatización de procesos, ¿no? Por ejemplo, en la educación, ahora le daré un ejemplo del sector salud, pero en una universidad, cuando nosotros tenemos procesos de admisión donde los estudiantes tienen que dar una documentación, como pueden ser a nivel universitario, ¿no? Sus calificaciones de bachillerato, documentación oficial, o alguna persona que viene de otra universidad y yo quiero admitirle reconociendo créditos que ha hecho en otra universidad, es decir, que no empiece de cero, si ha llevado un año de la universidad, quiere cambiarse de universidad, pues hay procesos de admisión que se pueden acelerar a través de inteligencia artificial. Por ejemplo, hoy hay herramientas que permiten escanear documentos, analizarlos y a partir de ahí acelerar análisis de documentación para acelerar el proceso de admisión, ¿no? En la gestión de la planificación, sabemos que quienes gestionamos profesores, grupos, alumnos, necesitamos hacer una planificación de las cargas y de las asignaturas que imparte una universidad. Bueno, pues hay modelos de IA que permiten facilitar esas planificaciones de la forma mucho más eficiente, ¿no? Son modelos de optimización. También para poder llevar labores de gestión de recursos humanos. Si yo quiero contratar profesores con ciertos perfiles, pues yo puedo acceder a la IA para que me permita analizar currículums vitae que cumplan con los perfiles que yo requiero para poder contratar en un proceso de impartición docente, ¿no? Es decir, para la labor financiera, para la gestión de relaciones con egresados. Por ejemplo, un egresado muchas veces quiere solicitar información de la universidad, pues también podemos poner tutores, chats que puedan de forma automática responder a preguntas que los egresados pueden tener, ¿no? Es decir, nosotros a través de diferentes herramientas de IA podemos facilitar la labor de gestión administrativa y hacerla mucho más eficiente dentro del contexto educativo, sobre todo aquellos que tienen una labor de gestión académica. Desde luego, un docente se sitúa más en el subconjunto de color verde o quizá en el azul, ¿no? En el rojo, donde la IA también es útil, por ejemplo, para hacer revisión de literatura, ¿no? Yo puedo subir un PDF de un cierto número de páginas y sintetizar, sin que ponga de su propia autoría el modelo, sino que pueda sintetizar artículos científicos, que pueda ayudarme a analizar datos. Imaginar que nosotros hacemos un proceso de investigación cuantitativa y tenemos un dataset que queremos analizarlos para hacer análisis de clustering de determinadas actividades
estadísticas, bueno, pues también la IA generativa me permite hacer todos estos análisis, ¿no? Simulaciones, modelados, búsquedas de información, revisión de papers, ¿no? Que a veces puedo demorar mucho tiempo en sustraer, sintetizar, identificar contribuciones originales de artículos. También puedo hacerlo a través de la IA generativa, ¿no? Sí, simplemente, y veremos más casos, ¿no? Durante la formación. Edición de manuscritos, traducción de manuscritos, sintetizar documentos, ¿no? Pues son labores que nos puede ayudar la IA generativa, ¿no? A través de pues, nuestra actividad investigadora podemos acelerar sustancialmente nuestro trabajo a través de la IA generativa. Bien, aquí voy a hacer una pequeña pausa para intentar responder algunas preguntas que ustedes me están haciendo. ¿Vale? Bueno, por ahí Gabriel preguntaba sobre el foro, ¿no? Que la plantilla de trabajo final se liberará el día 11 y que sí, esto lo revisaré, Gabriel, ¿no? Para flexibilizar algunas cuestiones que hemos pedido sobre el trabajo, ¿no? Evidentemente, pues nosotros lo vamos a liberar en un momento determinado para que ustedes conozcan la actividad a partir de los contenidos que vamos proporcionando. También pedimos, digamos, grupos de trabajo para poder llevar a cabo esta labor. Pero si te parece bien, Gabriel, sobre todo el responsable del título del programa es Luis de la Fuente, quien te podrá responder con mucho gusto, ¿no? Si cualquier tipo de consideraciones tendrá que hacerlas él directamente. ¿Vale? Sí, me dice Jorge que no se me olvide grabar la sesión. Se está grabando desde hace un rato para quien quiera verla en diferido. Por ahí comenta Andrés, la creatividad no es el manejo de una técnica, por el contrario, es la capacidad de transformar una realidad existente en una deseada. Estoy completamente de acuerdo, Andrés, que la creatividad no es necesariamente hacer obras artísticas creativas con una única herramienta, ¿no? Se lo digo yo que tengo un hijo artista que él es análogo, él no le gusta el arte digital, él tiene que pintar pues en papel y con diferentes técnicas. Sin embargo, es una de las herramientas que puedo utilizar, puede ser herramientas digitales, OpenAI. Y estoy de acuerdo contigo, Andrés, que es muy válido poder utilizar otras herramientas como la IA generativa para crear procesos creativos, ¿no? A final de cuentas, las personas, nosotros que interactuamos con esa tecnología, eh, entramos en un proceso de iteración, ¿no? Para poder pulir, afinar el resultado que me proporciona esta tecnología para que cumpla a satisfacción las expectativas que yo tengo respecto a el resultado de esta tecnología. Es decir, esa obra artística que pusimos hace un rato, pues es una obra artística, como he dicho, se creó con la IA, ¿no? Esta que tenemos aquí, que pusimos hace un rato, ¿no? Y esta obra, que puede gustarnos o no, puede transmitirnos algo o no, pero no es cuestionable que esta fue creada por un humano a través de una herramienta. Y su creatividad no fue mermada porque, en caso concreto, quien utilizó esta herramienta y que desarrolló esta pieza dedicó más de 80 horas para poder crear esta obra digital a través de una tecnología. Y evidentemente, pues no estamos cuestionando en ningún caso su capacidad creativa para poderla desarrollar, ¿no? Completamente de acuerdo, Andrés. Bueno, debería haber concursado en otra categoría, pues probablemente, ¿no? Probablemente, pero como es la única categoría y además él no mintió, él dijo, mira, aquí está mi obra artística, he utilizado estas herramientas, quienes participaban en ese concurso como organizadores dijeron, es válido, porque además ahora existen
digamos, corrientes para poder incluso citar contenido que ha sido desarrollado por un motor de IA, es decir, que es válido poder utilizar estas herramientas, ¿no? Otra pregunta, bueno, de liberar la plantilla, pues eso se lo diré a mi compañero Luis de la Fuente para liberarlo lo antes posible y tengan el tiempo necesario para poder elaborar sus actividades. Exactamente, Adriel nos dice que la IA no nos quitará el trabajo, lo hará una persona que la use. Completamente de acuerdo. ¿Por qué en la actualidad permite la calculadora y todavía no se permite los celulares? Bueno, yo quisiera suponer que a veces los celulares tienen acceso a Internet, ¿no? Y que es probable que el instrumento de evaluación ha sido pensado para el no uso de ese tipo de herramientas, ¿no? Es decir, incluso para el uso de la IA, calculadoras, computadora, ordenador. Hay profesores que diseñan instrumentos de evaluación, exámenes parciales o finales, que contemplan como recurso utilizable durante el examen no solo calculadora y teléfono móvil, sino también acceso a Internet, pueden llevar sus apuntes, es decir, porque el tipo de reto que se plantea en un examen, independientemente de todos los recursos que utilice, evalúa otros aspectos, ¿no? Y creo que es un buen ejemplo para poder tomar nota de el tipo de herramientas, más bien instrumentos que utilizamos para evaluar el aprendizaje de nuestros estudiantes. Bueno, a veces también puede ser por la copia, ¿no? A veces nosotros evitamos que los estudiantes utilicen otros recursos para poderse transferir información, ¿no? Sí, Paola, vamos a subir todos los materiales en la sesión de documentos para que lo tengan disponible. Yo los iré subiendo según vayamos avanzando. Por ejemplo, a partir de esta sesión, yo subiré el material de esta sesión. O sea que no te preocupes, que estarán ahí disponibles. ¿Más preguntas? Ese programa, me imagino que te refieres a la herramienta que utilicé para ilustrar cómo se genera automáticamente código, ¿no? Que si comete errores, tal como pasa con ChatGPT. Bueno, cuando veamos la IA generativa a través de prompt engineering, independientemente de los modelos, creo que es muy importante y es relevante que podamos entender cómo funcionan estos modelos para que nosotros podamos valorar el resultado que tiene estas tecnologías, porque a veces pueden producir errores en respuestas, no necesariamente porque no esté entrenado correctamente, a veces tiene que ver con la forma en que nosotros interactuamos con estos modelos y por tanto pues podemos o no evitar que genere errores, ¿no? Las herramientas, ¿no? Si les parece bien, retomamos este tema cuando veamos pues prompt engineering, porque son recomendaciones para disminuir esa probabilidad de encontrar un error en las respuestas de estas herramientas, ¿no? ¿Podemos tener 100% de confianza? Desde luego que no, porque estas tecnologías progresan, son entrenadas, interactúan con contenidos que evidentemente a través del tiempo cada día muestran mayor fiabilidad, ¿no? Lo maravilloso de esto es que en muy poco tiempo las capacidades de estos modelos se han acelerado sustancialmente, ¿no? Y que iremos viendo durante las diferentes sesiones que tengamos. Bueno, por ahí comentaba Corina cómo podemos beneficiarnos de la IA en hospitales, en la parte administrativa. Bueno, como toda organización, un hospital puede ser beneficiado a través de la IA, pues en el caso de la eficiencia administrativa de una universidad, una organización, una empresa, es decir, la transformación a través de la IA se produce. Ejemplo, en un hospital, nosotros habitualmente en la parte de gestión se ve cómo optimizar, pues, por ejemplo, el uso de camas o
atención primaria o del uso de los espacios quirúrgicos, ¿no? Que tiene que ver con eficientar los tiempos de respuesta y atención en un hospital. Pues hay algoritmos que permiten, con toda esa información, aprender y sugerir rutas de atención, protocolos de atención para ser más eficiente el hospital, ¿no? Y sobre todo ahorrar costes o incluso también hacer más operativo y optimizar el uso de los recursos que generalmente son limitados, ¿no? Eh, bueno, es verdad que hay algunas herramientas, son gratuitas. Los LLMs, por ejemplo, OpenAI, pues tiene una versión gratuita para poder utilizarlo y luego puede haber algunas herramientas de coste que cada uno tiene pues sus costes en particular. Cuando entremos más a detalle en los LLMs, yo iré contando un poco cómo hacerlo en versiones gratuitas completamente, porque el curso está diseñado para ello. Sin embargo, también, si alguno tiene interés de saber costes, puede consultarlos en las páginas propias de las herramientas, ¿no? Bien. Vitia comenta, tenía una pregunta. En algunas asignaciones, o algunas tareas, me imagino muchos de mis estudiantes copian y pegan lo general por la IA. Como usted sabe, en muchos casos aún se generan errores por la IA. Pero más allá de eso, pienso que es importante generar este pensamiento crítico para que no solo copien, sino pivoten ideas. ¿Usted tuvo una experiencia similar? ¿Cómo lo maneja actualmente? ¿Hay algún reglamento frente al uso de la IA en su universidad o qué se puede hacer frente a ello? Sí, bueno, a ver, nosotros y yo personalmente, cuando interactúo con estudiantes, yo soy de las personas que para mí es muy relevante que utilicen todas las herramientas que están a su disposición. De hecho, en nuestra universidad ahora estamos preparando una formación para que todos los estudiantes conozcan cómo utilizar de mejor forma la IA generativa, ¿no? Porque muchas veces, sin tener alguna formación previa o mínima de cómo interactuar con un modelo, pues le interrogamos según nuestro criterio personal, ¿no? Sin tener una formación o un criterio mucho más conocedor de cómo interactuar a través de técnicas de prompt engineering. Esto, desde luego, propicia errores, porque a la hora de interrogar a una herramienta de estas características, podemos ser poco precisos a la hora de preguntar y, por tanto, las respuestas pueden ser también poco precisas, ¿no? ¿Qué es lo que hago? Pues también creo que es muy importante que los estudiantes puedan ser curadores de las respuestas, de los contenidos que se generan, o puedan ser críticos a las respuestas de la IA. Por eso, creo que también es relevante que el tipo de actividades que nosotros encargos que hacemos a nuestros estudiantes, puedan incentivar el pensamiento crítico, el diálogo, la reflexión, el debate, y que seguramente esto no puede ser generado por la IA, porque los estudiantes son quienes desarrollan estas labores. A veces, como tip, y iremos desarrollando más sobre esto según vayamos avanzando, muchas veces nosotros pedimos encargos a nuestros estudiantes en donde el entregable sea un documento, ¿no? Pero pocas veces pedimos que ellos presenten cosas reflexionando y siendo críticos sobre documentos, ¿no? Es decir, una cosa es que yo le pida un ensayo a un estudiante y el estudiante, utilizando la IA, genera un ensayo sobre un tema y me lo entregue como una actividad dentro de mi clase. Qué diferente sería que el alumno pueda desarrollar un ensayo independientemente con cualquier herramienta y que me haga una presentación de una reflexión personal y crítica sobre ese ensayo. Entonces, el entregable no solo es un ensayo, que puede ser desarrollado con cualquier cosa, sino el entregable, además de eso, sea una reflexión, una presentación de un diálogo que hace un estudiante, que puede ser grabado con una herramienta asistido por la IA, pero que el alumno pueda hacer esas reflexiones con cierto rigor y profundidad sobre un ensayo que yo le he pedido, ¿no? Entonces creo que las actividades que a veces nosotros diseñamos
al hacer un ajuste, un cambio, un pivotaje sobre la orientación de la actividad y el entregable que le estoy pidiendo, puede evitar que el estudiante simplemente copie y pegue pues, algo que le genera la IA generativa, ¿no? Y que desde luego puede producir errores y fallos. En la IA, otra pregunta que nos hace Edgar, en la IA para tener mayor efectividad pienso que se debe generar mayor interacción docente-estudiante. El estudiante ya no está tan dependiente y para el docente hay más exigencia. Eh, no entiendo lo de las 3 personas, pero desde luego yo creo, evidentemente, que la IA generativa nos ayuda a acelerar nuestro trabajo, ¿no? Nuestro trabajo de diseño de materiales, de diseño de actividades, de corrección, ¿no? Y nos va a permitir, desde luego, tener una mayor interacción con ese tiempo que quizá nos puede quedar libres para poder personalizar el aprendizaje, para entrar en mayor contacto con los mismos, ¿no? Eh, dice Jorge, que es mi tocayo, ¿no? Profesor Jorge, para mí un reto es cómo evaluar al estudiante si se tiene la IA a la mano, si se tiene la herramienta, la IA generativa a la mano. Pues evidentemente también para mí es un reto, ¿no? Cómo pedir actividades, resultados de aprendizaje y, por tanto, la evaluación de que el alumno ha desarrollado un aprendizaje que es relevante para su desempeño tanto profesional o en su incorporación en la vida cotidiana, ¿no? Y desde luego, también la IA nos puede sugerir formas de poder evaluar a un estudiante evitando que utilice de forma excesiva la IA para sustituir las evidencias del aprendizaje del propio alumno, ¿no? Estoy completamente de acuerdo. Me alegro, Patricio, dice que en nuestra carrera de publicidad el celular, así como la IA, la utilizamos desde el primer año. Me parece muy bien, ¿no? Porque nuestros estudiantes no solo requieren, necesitan utilizar estas tecnologías para enfrentarse al mundo profesional y qué mejor que en la propia universidad puedan hacer un buen uso de todas estas tecnologías, ¿no? Desde luego siguiendo buenas prácticas. Yo les voy a recomendar, la UNESCO publicó un documento de buenas prácticas para el uso de la IA generativa en la educación, ¿no? Les daré las referencias para que lo tengan en consideración. Que aquí nos lo preguntaba Benjamín, una guía para buscar las ideas más adecuadas en el campo de la educación y sus recomendaciones. ¿Vale? Muy bien. Bueno, yo intentaré, Wilfredo, más que pasarles unas blogs o algún tipo de videos, toda la sesión, más adelante, sobre todo ya cuando veamos el prompt engineering, va a haber estructuras de prompting de diferentes formas de utilizar para múltiples aspectos, principalmente los que se encuentran en el subconjunto verde, para poder desarrollar en diferentes disciplinas diferentes recursos para la educación. Yo creo que eso va a ser muy útil, más que proporcionarles un libro, ¿no? Bien, siguiendo un poco en la clase, me gustaría partir de esta idea, ¿no? Sobre todo cambiando la reflexión que a veces nosotros tenemos para poder desarrollar diferentes aspectos de la formación de nuestros estudiantes, ¿no? Yo cuando presencio graduaciones, ¿no? Que esta gráfica que aparece ahí intenta, bueno, pues ejemplificar el momento de la graduación, que como puede haber en cada una de sus universidades o de sus centros de formación, a mí siempre me surge la pregunta de qué es lo que hacemos en el día a día, estudiantes, profesores, mentores, coordinadores y la capa de gestión para que nuestros estudiantes aprendan todo lo que tienen que aprender eh, para lograr ser formados en un ámbito, ¿no? En una profesión. Y cuando hablamos de la formación, yo hago alusión a
a esos pilares de la educación que en el año, a finales del 2000, se publicaron en la UNESCO a manera de pues, esos grandes tesoros de la educación, ¿no? Y apuntalando a esos 4 grandes pilares, ¿no? A eso que aprenden y que es referido a los saberes, al conocer, ¿no? Pero también a otros aspectos relacionados con, las habilidades, ¿no? Para saber hacer cosas y también algunas habilidades personales, el saber ser y el saber convivir, ¿no? Es decir, entendemos que en un proceso formativo no solo los estudiantes vienen a estudiar y desarrollar conocimientos, ¿no? O habilidades técnicas, sino también en esa formación, en ese diseño del aprendizaje, pues forman parte de otro tipo de saberes, ¿no? El conocer, el hacer, el ser, que seguramente todos estamos sensibilizados a él. Desde luego, en nuestra labor docente buscamos desarrollar o diseñar escenarios para el aprendizaje. ¿Qué entendemos como un escenario del aprendizaje? Por una parte, podemos entender que un escenario de aprendizaje puede ser un ambiente físico o virtual, ¿no? Sobre todo nosotros en una universidad virtual, gran parte del ambiente de aprendizaje se sitúa en un ambiente de aprendizaje virtualizado, ¿no? Contenidos, BIOS, multimedia, ejercicios prácticos, simuladores, laboratorios virtuales, pero también laboratorios presenciales, ¿no? Y un ambiente, un escenario de aprendizaje es un ambiente físico-virtual en el que se integran diferentes actividades que el estudiante hace o el profesor. Por ejemplo, una actividad que el profesor hace es una clase magistral, o puede ser una demostración, o puede resolver un ejercicio, pero también actividades que hace el estudiante, ¿no? Actividades que pueden permitirnos observar el resultado del aprendizaje del alumno. Por ejemplo, una actividad puede ser un encargo que le haga un estudiante, como el que poníamos hace un rato, ¿no? Un ejercicio, un ensayo, una práctica de laboratorio, u otras actividades que yo pueda diseñar y que forman parte de ese ambiente de aprendizaje, ¿no? También hay material instruccional. Cuando nos referimos al material instruccional, nos podemos referir a guías para el aprendizaje, manuales, presentaciones, videos, guías de laboratorio, tutoriales, es decir, una serie de materiales que nos permiten incorporarlos a este ambiente de aprendizaje, ¿no? Que seguramente nosotros en nuestra labor cotidiana desarrollamos o que podemos utilizar herramientas como la IA para acelerar estos procesos de elaboración de materiales, ¿no? También recursos de información. Imaginar que yo quiero que mis estudiantes de marketing puedan aprender el análisis estadístico del comportamiento del consumidor, ¿no? Bueno, pues yo puedo crear datos, recursos, información, datasets para poder elaborar casos de estudio suficientemente relevantes para el aprendizaje de los alumnos, ¿no? También forma parte del escenario de aprendizaje, además de los materiales, las actividades, recursos de información, instrumentos de evaluación, ¿no? Por ahí comentaba un compañero que un reto es tan importante como el enseñar, el medir el aprendizaje del alumno, ¿no? A veces nosotros diseñamos instrumentos de evaluación, como pueden ser exámenes, ejercicios prácticos que tiene que ser en un alumno, actividades evaluativas, rúbricas para poder evaluar resultados del aprendizaje del alumno, portafolios, exámenes orales, es decir, hay una cantidad enorme de tipologías de instrumentos de evaluación que desde luego son importantes para poder desarrollar este escenario de aprendizaje, ¿no? Y otros elementos que permitan mejores prácticas para aprender. Y cuando digo estos otros elementos, pues nos referimos a didácticas, técnicas didácticas, que hay múltiples para poder incorporarlas dentro de este ambiente de aprendizaje, ¿no? Bueno, desde luego nuestros estudiantes a veces aprenden en espacios físicos, guías o dirigidos por mentores que conviven con otros estudiantes para poder desarrollar diferentes aspectos del aprendizaje, incluso utilizando tecnologías
educativas, ¿no? Aquí lo relevante es que cuando nosotros diseñamos ambientes de aprendizaje, sobre todo para poderlo tener como un mapa de referencia, nosotros quizá empezamos a responder la pregunta de que qué queremos formar, ¿no? Es a lo que nos referimos con el diseño curricular. Cuando hablamos de qué queremos formar, pues principalmente nos referimos a qué objetivos de aprendizaje, qué resultados de aprendizaje, qué temáticas quiero abordar, qué subtemas quiero abordar, en fin, una serie de aspectos que forman parte del diseño de la currícula, como los que podemos ver aquí, ¿no? Objetivos, competencias, prerequisitos, perfiles de los estudiantes. También indicadores de desempeño. Yo cómo puedo medir que un estudiante ha logrado un determinado aprendizaje, qué intenciones formativas tiene, qué estructuras temáticas forman parte de un curso y sobre todo cómo organizamos, cómo estructuramos un curso, ¿no? A todos estos elementos habitualmente nosotros le llamamos el diseño de la currícula, que puede ser una asignatura, múltiples asignaturas, un programa entero, una licenciatura, una ingeniería, un máster, un posgrado, ¿no? Que en diferentes niveles de granularidad podemos desarrollar un diseño curricular y que responde a la pregunta o a la promesa formativa, ¿no? Que es los elementos que se encuentran en la parte superior. Después, cuando tenemos muy claro ese diseño curricular, entramos en un proceso de diseño del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Es decir, a partir de una inspiración sobre alguna didáctica, nosotros podemos configurar un proceso de aprendizaje, ¿no? Un itinerario de aprendizaje que también es conocido. Este diseño de la instrucción, como he dicho, pues a veces se está inspirando de alguna didáctica en particular, alguna técnica didáctica, ¿no? Y estas pueden ser algunas tradicionalmente utilizadas en el sector educativo universitario, pues didácticas basadas en proyectos, que luego profundizaremos un poco más, didácticas de colaboración, teoría de casos, en fin. Y este diseño instruccional nos permite poder estructurar actividades orquestadas, organizadas, de tal suerte que puedan representar este diseño instruccional, ¿no? También podemos hacer recursos para el aprendizaje, instrumentos de evaluación, como hemos dicho. Eso se traduce a que quizá parte de estas actividades puedan ser elaboradas con diferentes recursos, ¿no? Para el aprendizaje, ¿no? Ya sea recursos que utilizamos en sesiones de clases, en laboratorios, en talleres, en prácticas comunitarias, sesiones magistrales, sesiones de debate. Es decir, son unos ejemplos de actividades que nosotros podemos incluir dentro del diseño instruccional en mi proceso de enseñanza-aprendizaje. Y todo orientado de una forma orquestada para poder formar ese perfil de egreso, esas actividades, esas competencias, esos resultados de aprendizaje de egreso, ¿no? Por eso nosotros en un diseño de ambiente de aprendizaje, ¿no? Podemos utilizar la IA generativa para diferentes aspectos de estos ambientes, ya sea diseñar una currícula, a partir de esa currícula pensar en contenidos o a partir de esos contenidos pensar una estrategia didáctica más conveniente para alcanzar esos aprendizajes, incluso a nivel concreto, qué actividades, qué sistemas de evaluación, qué instrumentos de evaluación, con qué rúbricas, qué preguntas. Y desde luego, todo esto lo haremos o lo podemos hacer asistido por la IA generativa, ¿no? Y esto es quizá uno de los valores que podemos aportar en estos dos bloques de sesiones que yo impartiré en este curso, ¿vale? A manera introductoria. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Quisiera abrir otra vez el foro de preguntas por si alguno de ustedes quisiera preguntar algo sobre este, digamos, diseño de escenarios de aprendizaje, ¿no?
Mónica comenta, ¿no?, que quizá las instituciones puedan invertir en alguna herramienta para detección de plagio. Detección de plagio, pues por ejemplo, ahora hay herramientas tipo Turnitin para ver el nivel de plagio que hay de contenidos, pero no de IA generativa. Hay algunas incluso gratuitas para poder validar si estas tareas o encargos que hacemos a los estudiantes son desarrollados con la IA generativa. Eso también hay forma de hacerlo, ¿no? Pero creo que también es interesante que podamos hacer replanteamientos de actividades para que incluso con la IA generativa los estudiantes puedan desarrollar aprendizaje. Perfecto. Muchas gracias a los que están respondiendo, que todo ha sido muy claro. Bien. Dicho de otra forma, la IA generativa está transformando casi todos los sectores, entre ellos la educación. Nosotros, en nuestra labor docente, contribuimos de alguna manera para diseñar entornos de aprendizaje, ¿no?, ambientes de aprendizaje, ya sea a nivel de curricular o a nivel de estrategias didácticas o de materiales o de todo un proyecto formativo. Desde luego, nosotros utilizamos la IA generativa para podernos asistir en esta labor, pero creo que es importante retomar algunos conceptos que han sido vistos en el primer bloque introductorio y sobre todo para aproximarnos al entendimiento de cómo la IA generativa ha sido entrenada para sacar el mayor potencial en prácticamente todos los sectores de la industria. No sé si ustedes conozcan pues a este, es un perfil muy curioso, ¿no?, que vivió del año 20 al 92, que es Isaac Asimov, que hoy en día quizá es muy referido por las novelas que él ha creado en su día, en los años 50, y que han sido de inspiración de algunos libros posteriores y sobre todo películas que se han llevado a la gran pantalla, inspirados por todas estas novelas de Isaac Asimov que he escrito en los años 50, ¿no? Pero hoy en día, sobre todo en las preocupaciones que habitualmente tenemos de hasta dónde es utilizable la inteligencia artificial o si esto va a sustituir a los hombres, en fin, para evitar, digamos, entrar en escenarios un poco que a veces son poco probables, pero también preocupantes para muchos casos, creo que es bueno y es conveniente hablar que aunque estas leyes fueron inspiradas por novelas, pero creo que al día de hoy, con la normativa, con las buenas prácticas, con las legislaciones que hay, buscan poder regular el uso de todas estas tecnologías. Pero evidentemente, quienes desarrollan tradicionalmente estas tecnologías buscan cumplir pues, con parte de estas recomendaciones que aquí se han llamado leyes, pero en realidad son apelando pues, el buen criterio que quienes desarrollan y usan estas tecnologías, ¿no? Lo primero de ellos es tener que ser conscientes y hacer conscientes a nuestros estudiantes que estas tecnologías en principio no deben de dañar al ser humano, ¿no? Y esto desde luego hace que tanto el uso y la creación de ellas tienen que estar pensando siempre el uso ético de todas estas tecnologías. También, por suerte, cada día se están normando a nivel europeo, a nivel mundial, o incluso en sectores muy concretos como la educación, pues hay recomendaciones, guías prácticas y que desde luego las universidades buscan utilizar o incluso desarrollar, ¿no? También muchas veces nos preguntamos, cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿a qué nos referimos? Entonces, lo primero creo que es relevante poder decir que cuando hablamos de inteligencia, pues tiene que ver con esos procesos cognitivos habitualmente asignados a los seres vivos y que de alguna manera son referidos a esa capacidad de pensar, de razonar, de tener voluntad, de saber relacionarse, de tener sentimientos, de adaptarse, de aprender, de tomar decisiones. Es decir, hay una serie de procesos cognitivos generalmente asociadas a la inteligencia humana, a los seres vivos, ¿no? Cuando hablamos de la inteligencia artificial, desde luego pensamos que estas capacidades o algunas de ellas, porque evidentemente siempre hemos cuestionado si
la IA, la inteligencia artificial, es capaz de tener sentimientos, pues desde luego son capacidades que una tecnología como esta no tendrá, pero es verdad que otros procesos cognitivos sí ha demostrado esta tecnología hacerlas de una forma eficiente, ¿no? Por ejemplo, su capacidad de aprender, bueno, pues está demostrada que tiene una capacidad de aprendizaje, ¿no? Los LLMs han mostrado capacidad de aprender con gran cantidad de información para poder, a partir de ese aprendizaje, replicar ese conocimiento, ¿no? Es decir, a nivel cognitivo es capacidad de asimilar información y a partir de esa información dar respuestas, ¿no? Tiene capacidad de interactuar. Ahora, los últimos modelos tiene capacidad de razonar, ¿no? Veremos los nuevos algoritmos de IA generativa, que ahora no son capaces de, a partir de información que tienen, generar nuevo contenido, sino también de razonar. Y hay diferencias sustanciales entre una cosa y la otra, ¿no? También tienen capacidad de decidir, evidentemente, con reglas aprendidas, ¿no? Hoy en día, pues se cuestiona cómo ha sido programado un coche autónomo para tomar decisiones, ¿no? Yo hablaba hace un momento de agricultura de precisión, donde hay coches autónomos que son capaces de manejarse de forma automática y decidir si sembrar, si cosechar, si aplicar un fertilizante. Es decir, hay capacidad de decisión a partir de ciertos aprendizajes. Desde luego, esas decisiones que toman las máquinas son muy cuestionables dependiendo del tipo de aplicación. Por ejemplo, si nosotros desarrollamos un artefacto, como puede ser un auto autónomo que dejo en una ciudad, quizá podemos interrogarnos o socialmente interrogar cómo ha sido programado, ¿no? Incluso con dilemas éticos, ¿no? Si yo voy a una velocidad en un coche autónomo y por alguna razón sufre una avería y tiene que tomar una decisión de chocar contra un muro, chocar contra una persona, ¿no? Que quizá no sufrirá el daño el coche, pero sí la persona, pues esas decisiones que han sido programadas son cuestionables y evidentemente buscan estar libres de decisiones que afecten al humano, ¿no? Por eso ahora hay políticas, hay sellos de garantías que evitan el desarrollar artefactos producto de la inteligencia artificial que puedan tomar decisiones que sean en contra del humano, ¿no? O pueden afectar a grupos vulnerables, ¿no? También, por ejemplo, cuando hablamos de que una máquina toma decisiones, como puede ser el caso de un motor, un algoritmo, y que puede discriminar o generar sesgo, bueno, pues evidentemente muchos de estos instrumentos, artefactos, están sujetos a regulaciones, ¿no? Por ejemplo, si yo desarrollo una tecnología biomédica, también está sujeto a regulaciones de carácter biomédico, ¿no? Si yo quiero distribuirlo a nivel mundial, pues la FDA tiene que aprobar el funcionamiento, por ejemplo, de un algoritmo que es capaz de analizar imágenes radiológicas para poder detectar una enfermedad, ¿no? Pues esto también está completamente regulado. Es decir, la inteligencia artificial, que son procesos cognitivos que generalmente están asociados o vinculados a un humano, pero que los llevamos a un artefacto, tanto hardware como software, pues evidentemente se entiende que eso es referido a inteligencia artificial. Y desde luego estos campos, estas disciplinas, también están siendo reguladas para evitar sesgos o irregularidades en la toma de decisiones de este tipo de herramientas, ¿no? La inteligencia artificial tiene muchas disciplinas. Es una disciplina que fue, bueno, pues hay antecedentes hace cerca de 70 años donde artefactos tecnológicos son capaces de aprender, razonar y tomar algún tipo de decisión. Y hay diferentes campos de las disciplinas, como el Machine Learning, que si ustedes recordarán en la sesión introductoria, donde Luis Miguel introducía a diferentes aspectos de la inteligencia artificial, como el aprendizaje máquina o el deep learning, el aprendizaje profundo,
que son algoritmos tanto supervisados o no supervisados, es decir, modelos que han sido entrenados, que son los supervisados, con múltiples datos, para que a partir de ese entrenamiento sea capaz de darme una respuesta, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un algoritmo donde le doy múltiples imágenes de personas para poder identificar rasgos y a partir de ese entrenamiento yo puedo interactuar con ese modelo para poder tener una respuesta. Es decir, el modelo de aprendizaje preentrenado con información es capaz de dar una respuesta a partir de ese modelo de entrenamiento. Hay otros modelos que sin entrenamiento previo son capaces de dar un resultado, ¿no? Es decir, yo a un modelo le doy información y a partir de esa información es capaz de clasificar, por ejemplo, características humanas, ¿no? Es decir, sin un dato previo que ha sido entrenado. También hay unas disciplinas que se conocen como visión por computadora, ¿no? Que de alguna manera es intentar llevar a un algoritmo computacional ciertos procesos, en este caso, de detectar patrones a partir de técnicas de visión por computadora. Por ejemplo, nosotros habitualmente en nuestros dispositivos móviles, que es muy habitual ya, yo puedo tener, digamos, un logueo con datos biométricos, ¿no? Que puede ser por huella dactilar, yo pongo mi huella, el sistema es capaz de analizar esa imagen para poder saber si soy yo el propietario de un dispositivo y habilitarlo. O incluso con una imagen de mi rostro, ¿no? Yo puedo, a través de técnicas de visión por computadora, detectar un rostro, un patrón, para poder tomar decisiones a partir de él, ¿no? El procesamiento del lenguaje natural también es una rama de estudio de la inteligencia artificial que lo que busca es procesar el lenguaje natural para diferentes fines. Por ejemplo, yo puedo hacer análisis de sentimiento a partir de un texto con técnicas de inteligencia y de procesamiento del lenguaje natural. Puedo hacer traducciones automáticas, es decir, traducir de castellano al inglés utilizando técnicas de inteligencia artificial. Puedo utilizar también conversión de voz a texto, es decir, yo puedo, por ejemplo, a mi teléfono hacerle un dictado a partir de voz y un algoritmo es capaz de traducir ese audio en textos, ¿no? Porque tiene esa capacidad de procesar el lenguaje natural. Es decir, en las técnicas del lenguaje natural, que hay muchas aproximaciones, nos permite extrapolaciones del lenguaje natural, ya sea textual o auditivo, para poder transformarle en una salida, ya sea traducida, sintetizada, resumida, traducida a otro idioma o representada a través de otros elementos lingüísticos, ¿no? Estas técnicas nos sirven para múltiples aplicaciones, como lo he dicho hace un momento, traductores, sintetizadores, cuando hacemos chatbots, ¿no? También nos permite traducir el lenguaje natural para poder interpretar lo que un humano me quiere decir y, por tanto, dar respuesta, ¿no? Sistemas de recomendación, me imagino que todos somos usuarios de tiendas en línea, como puede ser Amazon, ¿no? Amazon es capaz de interpretar los gustos y preferencias que tiene una persona a partir de las búsquedas que hace y con preentrenamiento es capaz de recomendar otros productos, otras películas y son sistemas ampliamente utilizados en nuestra vida cotidiana, ¿no? Sistemas de planificación, imaginar que nosotros hoy podemos utilizar la IA para crear rutas eficientes de entrega, ¿no? Si estamos trabajando con sistemas logísticos, pues hay sistemas de planificación para poder desarrollar aproximaciones de distribución mucho más eficientes, ¿no? O sistemas predictivos. Yo, por ejemplo, en el sector educativo, a partir del desempeño del estudiante, su asistencia a clases, el mirar ciertos documentos, el desempeño de sus actividades de aprendizaje, me puede ayudar con información preentrenada a predecir la deserción de un estudiante a partir de análisis predictivos, ¿no? Es decir, la IA pues es un campo que hoy se ha explosionado de manera sustancial a partir de la aparición de grandes capacidades de cómputo,
del Big Data para poder entrenar los algoritmos y sobre todo de algunas técnicas que recientemente en Google, investigadores de Google crearon, que son los transformadores para poder entrenar suficientemente estas tecnologías como la IA generativa. Sin embargo, la IA, como podemos imaginar, son campos de conocimiento que tienen muchos años, ¿no? Que se han potenciado a través de la capacidad de cómputo y datos que tenemos hoy en día, con diversos algoritmos, campos de aplicación, dominios de aplicación, y que desde luego han sido utilizados para poder preentrenar la IA generativa, que hoy en día pues tenemos no solo diversos motores, sino motores cada día con mayor capacidad de procesar información, pero también de interacción de diferentes formas, ¿no? Ya sea textual, a través de dictado, a través de interpretación de imágenes, a través de interpretación de videos, y también las salidas que pueden producir son de lo más diversas, ¿no? Con esto me gustaría ir cerrando esta primera parte de la sesión, que es una sesión introductoria, para que podamos ver el potencial que tiene el uso de la inteligencia artificial, sobre todo en nuestra labor eh, genuina, comprometida y vocacional, que es la docencia, ¿no? En diferentes aspectos para poder desarrollar diferentes elementos de el diseño de entornos de aprendizaje, desde una estrategia de intervención, una didáctica empleada en el diseño de un curso, hasta herramientas, contenidos, actividades de aprendizaje, instrumentos de evaluación que seguramente van a beneficiar al aprendizaje de nuestros estudiantes. Me gustaría dar unos minutos para pasar a algunas preguntas antes de cerrar con la sesión. Emma nos pregunta, ¿hay desarrollos de inteligencia artificial para construir conocimiento en áreas y disciplinas específicas como salud, lenguajes, matemáticas? Sí, 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 hay muchos casos de uso, que es como se conoce, de cómo aplicar la IA a diferentes disciplinas. Por ejemplo, en el campo de la salud, por citar un caso, ¿no? Hay algoritmos que son capaces de, una vez preentrenados, hacer análisis radiológicos, que es algo que se utiliza mucho, ¿no? Por ejemplo, para detectar cáncer de mama a partir de radiografías de mama, ¿no? Que son métodos poco invasivos y a través de entrenamientos han sido utilizados con una alta probabilidad de detección de ciertas enfermedades, ¿no? O, por ejemplo, análisis de historiales clínicos para poder a partir de ahí predecir enfermedades en otros pacientes, ¿no? Son disciplinas. En el caso de las matemáticas, pues evidentemente se han utilizado para poder implementar algoritmos matemáticos. De hecho, la inteligencia artificial emplea matemáticas para poder predecir y generar conocimiento, ¿no? O sea que ha sido de forma importante utilizado en diferentes casos de uso, casi en cualquier sector y disciplinas. ¿Alguna herramienta de IA para estadística? Bueno, ahora casi todas las herramientas, como puede ser SPSS, por ejemplo, Wolfram Alpha, que también es un motor matemático y estadístico, utiliza la inteligencia artificial también para poder, ya sea a nivel formativo o a nivel de uso profesional, podemos emplearlo, ¿no? Sí, eh, Edinson, Edinson, sí. Yo, si quieres, en la otra sesión vamos a ver un poco más del funcionamiento de un modelo preentrenado, ¿no? Y cómo nosotros podemos contextualizarlo. Es verdad que podemos dar alguna referencia de cómo utilizar en un contexto y en un dominio en particular estos modelos para poderlos preentrenar con una información previa, ¿no? Y que te permita utilizarlo ya sea en un ambiente educativo o en otros, ¿no? Eso lo iremos viendo.
Vale. Comenta Judith, ¿no?, que en los colegios del Estado peruano se debe utilizar IA para preparar clase, evaluar y generar actividades. Eso es un caso de docentes. Y en el caso de estudiantes se debe usar solo en investigaciones. Bueno, es un buen ejemplo, Judith, el que nos pones para establecer algún tipo de política que las universidades tienen o los colegios, ¿no? Es decir, que el profesor puede utilizarlo para diseñar sus clases, sus herramientas de evaluación de actividades, pero el alumno solo por actividades de tipo de investigación. Bueno, pues es una forma de poder orientar y definir alguna guía de uso dentro de un ambiente educativo. Bueno, en la próxima sesión, antes de cerrar, me quedaré unos minutos por si tienen alguna otra pregunta, y iremos aproximándonos al uso de la IA generativa, especialmente cómo funcionan los algoritmos, cuáles son las guías y las buenas prácticas del prompt engineering, y luego, en las segundas sesiones, iremos viendo ejemplos concretos de cómo a través de la IA generativa en un contexto educativo podemos utilizarlo para el diseño de los diferentes elementos de un entorno de aprendizaje. Es decir, lo podemos emplear para diseñar actividades, para diseñar instrumentos de evaluación, para hacer contenido, es decir, múltiples actividades, con estructuras de prompt muy estructuradas para facilitar su uso dentro de cualquier LLM. Voy a parar la grabación.